humanidad a lo largo de su historia ha tenido millones e infinidades de misterios. El misterio ovni es uno de ellos. Hoy nos visita Pablo Álvarez, que es investigador. No es un fan del fenómeno o un curioso. Es una persona que tiene el método científico incorporado por su formación universitaria y le dedicaste muchísimos años de tu vida a esto. Y me parece súper interesante tu enfoque para con el fenómeno ovni. Gracias por venir. No, muchas gracias a ustedes antes que nada por la invitación. Muy agradecido. No, es un placer el nuestro. Y quería saber ante todo cómo se despertó el interés por el fenómeno ovni en vos, en el pequeño Pablo o no. No sé cómo fue. Nació en el pequeño Pablo. Después tuvo un impas muy, muy largo y después volvió. Yo de chico, pero lo recordé mucho después, de chico tuve una experiencia simplemente de un avistamiento de algo raro en el cielo, algo que parecía un triángulo muy oscuro que iba avanzando y tapaba las estrellas. Me acuerdo de eso en la localidad de Ituzaingó, provincia de Buenos Aires. Después mucho tiempo lo tuve, no oculto, pero como que no le di demasiada importancia. Después con el tiempo fallece mi padre y ahí revisando la biblioteca me encuentro con un montón de libros que tenían que ver con la temática, desde pirámides, ovnis y todo ese tipo de cosas. Y ahí me volvió a picar el bichito. Y coincide con la llegada de Internet a lo popular, ¿no? Al tener el acceso a Internet. Así que ahí empiezo otra vez a investigar y me gusta hacer las investigaciones siempre del lado de la ciencia o de lo que por lo menos está a la mano de la ciencia y corroborar las cosas y darle una explicación desde ese lado. Así que siempre lo que investigo va por ese lado. Siempre tiene que tener un aval. Yo no soy de los que salen a decir, no, porque los extraterrestres son viajeros del tiempo que vienen de las Pléyades. No, porque no tengo forma de corroborarlo. Sí sé que hay un fenómeno que se da en todo el mundo, que es súper interesante, que tendría un montón de implicancias para la humanidad, y me gusta, cuando analizo casos, hacerlo por ese lado, por el lado de la ciencia, que ya sé que la ciencia no es lo mejor para investigar esto, porque básicamente el objeto de estudio no lo podemos encerrar dentro de un laboratorio. Claro. Así que se nos complica. Pero podemos hacer una investigación que yo le digo investigación indirecta y llegar a alguna conclusión, por lo menos indirectamente. Así que por ahí vamos. Esa es mi forma de laburar y me encanta que sea así. En un caso típico, ¿cómo es más o menos tu método? ¿A vos te llega un video, te llega una imagen? La gente manda muchos videos, muchas imágenes. Yo lo primero que necesito es descartar lo que hoy es habitual. Drones, aviones, satélites, reflejos en la lente. Lo que hago es, pido siempre los datos mínimos, que son la localidad donde tuvo la experiencia, el avistamiento, hacia dónde estaba apuntando la cámara, norte, sur, este, oeste o las combinaciones, la altura, si fuera posible, 0 al horizonte, cenit 90, mitad de camino 45 o aproximado. Y después, bueno, un pequeño relato de lo que sucedió, ¿no? Porque más allá de la fotografía está bueno tener que sí, que lo vi, que me dio tiempo a sacar la fotografía, que no me daba tiempo, que apareció y desapareció muy rápido, lo que sea, todo suma, siempre se pueden sacar datos. Y después lo primero es eso, es descartar lo que es el 98% de las probabilidades, que sea un avión, que sea un dron, que sea un satélite, sobre todo satélites, cuando no, reflejos ópticos. Pero el reflejo óptico tiene otra característica, que es en el momento que sacas la fotografía no te das cuenta que hay un reflejo óptico, porque no lo ves con los ojos, lo ve la cámara. Y encontramos eso, que el 98% de las cosas son satélites y aviones, que mucha gente no sabe que estamos rodeados por 12.000 satélites solamente de la marca Starlink, de Elon Musk, y muchas veces se confunde. Pero bueno, descartado eso, nos queda el 2, a veces el 3% de los casos, y esos son los que a mí me interesan. Por eso siempre digo, es feo decirle a la gente, no, acabas de ver un avión de Aerolíneas Argentinas yendo de Buenos Aires a Estados Unidos. Pero hay que hacer eso, porque hay que separar lo que tiene explicación de lo que no tiene. Y lo que no tiene es lo que nos interesa. Entonces, bueno, por eso ese primer filtro, ¿no? Claro. ¿Y vos tenés, a nivel personal, más allá del tema profesional de cómo encarás la investigación, una hipótesis de qué es el fenómeno ovni? No sé si se puede meter en una sola hipótesis. No, porque lo que sucede es, y por eso quizás sea tan apasionante, es que tiene varias aristas
y algunas nos llevan a pensar, por decir, Mm. no, hay cosas que no coincido, pero hay mucha gente que así lo piensa. Extraterrestres, como decía Fabio Serpa, la definición, ¿qué es extraterrestre? Lo que no coincide con nuestra cultura y con nuestro mundo, o sea, es de afuera. Esa es una. Hay hipótesis criptoterrestres, que serían una civilización más avanzada que nosotros, conviviendo con nosotros en la Tierra como un humano más. Están después otras hipótesis un poco más, no sé si alocadas, pero más complicadas de corroborar, que son viajeros en el tiempo. Ujú. Yo hoy, sucede que a lo largo que van pasando los años, uno a veces está con los extraterrestres y en otro Ah. momento está con los intraterrenos y otra vez con los cripto. Y ahora estoy trabajando mucho con lo que es el tema del vínculo del fenómeno con la conciencia de uno, con la conciencia humana. Y eso estaría basado, hay algunos indicios, no hay pruebas, pero hay algunos indicios, que quizá el fenómeno cohabite con nosotros esta realidad que vemos, pero en un rango de vibración, si se quiere, distinto a lo cual no podemos acceder. Por ejemplo, si agarramos una cinta métrica, agarramos un metro, apenas 7 u 8 milímetros es lo que nuestros ojos podría llegar a ver de ese rango visual. Claro. Bueno, existiría el fenómeno cohabitando con nosotros en algún rango fuera de eso que logramos percibir y que tiene mucha interacción con el tema de la conciencia. Entonces, andamos por ahí con un grupo que se llama Soul Watcher, que se creó hace 3-4 meses, tratando de hacer experiencias de campo y ver si podemos tratar de sacar algún dato de eso. Pero a veces a mí me llama mucho la hipótesis extraterrestre, pero bueno, es tan complicada de corroborar como el resto, ¿no? Si vamos... Claro, que a lo mejor no se puede ajustar a una sola hipótesis porque probablemente, pienso yo, ¿no? Sí. Los fenómenos ovnis o extraterrestres son multicausales. Son multicausales. ¿No? Hay otra teoría dando vueltas por allí que me parece súper interesante y que es de un español que se llama José Caravaca, que dice que el fenómeno de alguna manera, para poder mostrarse adelante de nosotros, nos arma una especie de obra de teatro, entre comillas, mostrándose de una manera que nosotros lo podamos entender. Okay. Porque el fenómeno sería tan extraño que si se manifestara de la forma que es, no tendríamos forma de asimilar esa visualización. Entonces se adapta y nos presenta naves que podemos describir, porque hay muchos casos que a uno le da risa, le dice, bueno, vienen de otro planeta. Supuestamente es una civilización súper avanzada, capaz de moverse en el espacio. Sí. Ok, se abre una puerta en un ovni y baja una escalerilla de metal. Y vos decís, ¿cómo? Claro, bueno, verdad. Esas adaptaciones a lo que nosotros podemos interpretar como escalera, porque quizás sea otra forma y no tenemos palabra para explicarlo. Mucha gente lo relaciona también con los escritos en la Biblia. ¿Por qué? Porque la mayoría de los encuentros con ángeles están relatados como una gran luz que baja del cielo y baja y sale un ángel alado. Y bueno, uno explica las cosas con la cultura y con la educación que tiene. Quizá no estemos todavía preparados para poder explicar realmente qué sería el fenómeno si lo viéramos directamente. Entonces esa apuesta de obra de teatro delante de nosotros para que podamos interactuar por lo menos visualmente y podamos entender de qué se trata. Es interesante por lo menos. Sí, súper. Y en el tema, siguiendo la línea de la conciencia, ¿cuál sería el objetivo de estos contactos o de mostrarse en ese teatro? Digo, ¿buscan una elevación de nuestra conciencia, bajar algún mensaje? Esa es la idea que más se escucha. Algo así como, ¿viste la película 2001, Odisea del Espacio? Sí. Al comienzo, entre medio de los simios que estaban por allí interactuando, se planta un monolito en el medio de... Ese monolito lo que hace es despertar de alguna manera la curiosidad y a partir de allí empieza como una evolución. Esto sería algo parecido. Algunos dicen, bueno, que están aquí para ir de a poquito tratando de que evolucionemos, no solamente en una cuestión espiritual o cultural, sino también desde la parte tecnológica. Muchos afirman que algunos de los avances que estamos logrando en tecnología, sobre todo en tecnología que tiene que ver con los viajes aeroespaciales, que ahora están tan de moda, tendría algún origen en algún tipo de material recuperado, porque uno cuando recupera un material que no sabe cómo funciona,
Lo que hacen los ingenieros es Claro. aplicar ingeniería inversa. Es como soltar un lavarropas en el año 1200 y a ver cómo lo desarmamos y vemos Claro. para qué podría llegar a servir. Claro. Bueno, esto sería algo parecido. Y de esos elementos y de esos materiales recuperados se podrían sacar indicios de cómo se puede obtener materiales más duros o más flexibles o más resistentes. O sea, ninguna de las hipótesis que me nombraste hasta ahora, inclusive las más nuevas, está esa idea hollywoodense de los invasores. No, a veces surge esa pregunta. ¿El fenómeno es violento o no es violento? ¿Nos quieren venir a colonizar? Yo pienso que el fenómeno no es violento, por lo menos desde la estadística. Si juntamos toda la estadística, hay casos que sí ha resultado un encuentro violento y siempre aclaro que esos eventos violentos no han sido por la interacción con el fenómeno, sino porque el ser humano estaba donde no tenía que estar. Si yo me voy a Aeroparque y me pongo atrás de un avión y el piloto enciende el avión para despegar, yo me quemo. Claro. El avión no es violento y el piloto tampoco, pero yo no estaba donde debería estar. Entonces, en muchos casos le llamamos experimentadores. Gente que ha sido testigo que se lleva lamentablemente algo puesto, una patología, una quemadura, etc. Yo creo que tiene que ver más con la cercanía del fenómeno. El fenómeno estaría liberando cierta energía que necesita para moverse y esa energía nos es dañina. Entonces creo que lo violento pasa por ese lado, pero no como Claro. intención de violento, ¿no? Claro, más como un daño colateral en todo caso. Es un colateral, exactamente. Es algo que está más cercano a nivel científico a lo que puede llegar a ser la ciencia o la física cuántica hoy por hoy, más como... Sí, hay otra categoría. Sí. Uno son los experimentadores, que es persona que se lleva, lamentablemente, una patología o un evento colateral en su cuerpo. Después están los que sufren también de algún efecto colateral, pero ya a nivel mental. Ahí los separamos. Y ya no serían experimentadores, sino que llamamos que son como víctimas de un efecto que se llama hitchhiker. Hitchhiker en inglés es hacer dedo. Y es estar frente al fenómeno y llevarse algo puesto, pero a nivel psíquico. Esa gente suele tener, empieza a partir del evento, ¿no? Empieza con premoniciones, con visualizaciones de cosas que no están, con visualizaciones de criaturas corriendo por el campo que no corresponden a nuestra realidad. Claro. Entonces es como que quedaron enganchadas con el fenómeno, o el fenómeno les permitió abrir una partecita de la realidad, rasgar un poco la realidad, acceder a otra realidad que estaría, como dije antes, en un plano que no podemos acceder. Claro, eso sostiene la coexistencia. Exactamente. Y consultando con un físico cuántico de Estados Unidos, que tiene la cabeza muy abierta y se permite pensar estas cosas, que es otro de los problemas que tiene la ciencia, que no se permite a veces pensar en esto. Todos entendemos el entrelazamiento cuántico típico, que son dos partículas separadas en espacio y pueden llegar a estar comunicadas casi instantáneamente. Bien, si ese entrelazamiento cuántico ya no lo sacamos de lo material, que son dos partículas, y lo llevamos a una cuestión de conciencia o de psiquis, serían un entrelazamiento que le llamamos postcuántico. Y tiene que ver con el mismo entrelazamiento, pero a nivel psíquico. Y es esa gente que tendría la posibilidad de acceder a una realidad que no está a la vista, pero queda con esa facultad. Algunos investigadores dicen que si vos lográs trabajar o tener la cabeza en la misma frecuencia que el fenómeno, podrías llegar a tener algún tipo de interacción. Es como cuando en las viejas radios sintonizás el dial y si vos enganchás el dial en la emisora que corresponde, en la frecuencia vas a escuchar la radio. Sí. Esto sería algo así. Sería como tratar de sintonizarse uno en la misma frecuencia que el fenómeno para lograr esa comunicación. Y ahí se produce todo esto del efecto Hitchhiker. Claro, wow. Que viene todo de un tema con el famoso rancho Skinwalker en Estados Unidos, sí, donde mucha gente que trabajaba en ese lugar se empezaron a producir manifestaciones extrañas de alteraciones de tiempo, de criaturas y demás. Toda la gente que trabajó en ese lugar, trabajadores de campo, porque ese rancho básicamente lo que hacía era criar animales, toda la gente que trabajó en ese campo y los que vinieron después a investigar, todos siempre se llevaron algo puesto. Y era esta cosa de estar conectado con el fenómeno. O sea, se iban del rancho y se iban 1000 kilómetros hacia el otro lado de Estados Unidos, a sus casas, y se llevaban esa facultad de ver
esa otra realidad, estando en su casa, ya no Claro, estando claro. Wow. Sí. Ahora, vos corregime si estoy cometiendo algún error en esto, pero en los fenómenos de la física cuántica juega un papel importante el observador. Sí. Y en esto, ¿qué rol juega el observador? Esa es la pregunta, ¿qué rol okay. juega? Porque eso es lo que hacíamos un poco con Soul Watcher, decir, bueno, está vinculado a la conciencia, pero ¿qué papel jugamos nosotros? Si yo tengo la intención de lograr una comunicación, ¿la puedo lograr o no la puedo lograr? Ese es el tema, ¿qué rol juega? Claro. Porque como observador, sí, la física cuántica te dice, podés hacer que una partícula se comporte como onda o como partícula según lo estés observando o no la estés observando. Entonces, algo hay ahí. Claro. El tema es descubrir qué. Claro. Y esa es la parte complicada. Claro. Sí hay un montón de indicios. Nosotros, por ejemplo, hicimos una experiencia en Godeken, en Santa Fe, donde hicimos algo muy loco, que era tratar de alguna manera, juntarnos y con cierta intención tratar de invocar al fenómeno, pero no nos pusimos a bailar, ni a saltar, ni a... Era simplemente, juntémonos acá y tengamos la intención de que algo pase, a ver qué pasa. Y sucedió. Éramos 70 personas. Okay. ¿No? Éramos. Y lo que hicimos fue tratar de crear un ambiente en el medio de la noche y en el medio del campo, de mucha tranquilidad, respiremos, estemos tranquilos, paremos un poco con esto del celo de acá para allá, todo, la excitación. Bajamos un poco los cambios, nos tranquilizamos y tratemos de estar dispuestos a ver algo que si tiene que suceder, sucederá, y si no sucede, no sucede, no pasa nada. Y aparece una luz arriba de una laguna que estaba casi seca, así que ahí descartamos pescadores y todo lo que corresponde, descartamos las rutas, los autos, chequeamos todo. Aparece una luz arriba daba la sensación de estar del otro lado de la costa de la laguna, pero se empieza a mover hacia el medio de la laguna y queda registrada la luz, por suerte en video todo, con el reflejo arriba del agua, así que fue muy interesante. Después se termina pasando de blanco a media color naranja y se termina apagando. Y todo esto lo pudimos hacer no solamente así con el celular, sino que había una persona que hoy forma parte del equipo de Soul Watcher que tiene un equipo de cámaras alucinantes entre térmicas, visión nocturna, visión 360, así que pudimos registrar todo con tecnología, que eso es lo interesante, para después tener algo para analizar. ¿Y qué vieron? Eso. ¿Todos vieron lo mismo? Sí, todos vimos lo mismo. Okay. Una luz que se acercó hasta el medio de la laguna y se apagó y se fue. ¿Y las cámaras arrojaron algún plus? No, hubo un plus, no exactamente con esa luz que se movió, pero sí en la visión de cámaras 360, porque tiene cámaras apuntando a todos lados. Lo que pudimos registrar es que en el momento que sucedía eso, entre la gente que estábamos detrás de un alambrado, casi todos juntos, 60, 70 personas éramos, aparece algo en varios cuadros de la filmación que es como una especie de tótem, pero como de nube, ¿no? Como que no tuviera, no algo sólido. No material, ok. No material, sino como una especie de sombra de nube que nos recorre, nos traspasa, digamos, y desaparece. Pero quedó registrado en video. Y otro de las anomalías que tampoco pudimos explicar era que en el campo que nos daba de espalda a nosotros no había nada, pero aparece una luz que nosotros no vimos, aparece solamente en la cámara, y es una luz que tiene como una especie de pulsación. O sea, sube intensidad, baja, sube, baja, sube, baja. Esas cosas que a veces son anexas al episodio principal, pero que son interesantes. Y nada, quedan, si se pueden analizar, las analizamos. Y si no se guardan, porque en algún momento quizá esos datos los podés relacionar con otros. Por eso está bueno el guardar las cosas, ¿no? Hay un problema metodológico que se desprende de lo que decís y que muchas veces los místicos lo aplican, que es tratar de explicar fenómenos que no se pueden explicar desde nuestra ciencia tal cual empírica y como la conocemos y estamos acostumbrados a desarrollarlo. Casi que está en el límite del campo científico. Es que sí. A ver, uno tendría que imaginar una cancha de fútbol, sí. La raya del medio campo. Bueno, de un lado estamos los humanos y nuestra ciencia, todo nuestro conocimiento, todo lo que sabemos llega
exactamente hasta esa línea. Del otro lado, en la otra mitad del campo, está el fenómeno. Si vos pretendés analizar qué es el fenómeno sin cruzar esa línea, no vas a poder. Estás en distintos lugares, no vas a poder. Lo que sí uno siempre dice es, a los científicos sobre todo, que tengan un poquito más de apertura y que se animen a cruzar esa línea. Y ya no buscando que todo tiene una explicación científica, sino empezando a analizar cosas que quizá tengan una explicación científica dentro de 10 años o dentro de 50, no importa, pero animarse a eso. Lo que decía antes del entrelazamiento postcuántico no es una teoría, es apenas una hipótesis. Claro. El entrelazamiento cuántico sí, pero el postcuántico no. Pero alguien se animó y dijo, bueno, pará, si dos partículas inanimadas pueden estar conectadas, ¿por qué no podrían estar conectados dos organismos vivos? Entonces es eso, ¿no? Es cruzar esa línea y tratar de ver el fenómeno abriendo un poco la mente. Es complejo. Porque la ciencia es muy estricta en eso, ¿no? Lo que se sabe, se sabe, y lo que no, por ahí le buscamos una explicación que no cierra del todo, pero bueno, se supone que sería así. Claro, el tema del estado de los estados de conciencia a lo mejor es nuevo, relativamente, es nuevo, ¿no? No podés... aplicado a este tema, digo. Sí, tiene unos años. Yo creo que viene tomando fuerza. Claro. Pero de alguna manera tiene el mismo problema que el fenómeno. Vos no podés encerrar un ovni en un laboratorio y tampoco podés... Es muy subjetivo el tema de los estados de conciencia, ¿no? Y lo que el testigo puede relatar. Porque no deja de ser un relato que está de alguna manera influenciado por cultura, educación, creencias, religión. Claro, pero ahí es donde veo yo una importancia el relato del colectivo de 70 personas. Claro, ¿no? Porque el estado de conciencia también puede ser grupal. Exacto, sí. Y en ese momento es como que algo pasó. Algo pasó. Sobre todo al no permitirse tener celulares, al no permitirse las distracciones, ahí naturalmente... imagino además en el contexto, en el mismo paisaje, el contacto con es que es un todo. Claro. Es el medio donde estás, no es lo mismo estar en una terraza arriba de un edificio que estar en el medio del campo, rodeado de gente, todos con la misma intención, porque estábamos todos ahí para lo mismo. Así que... Y muchas veces hay personas de mucha simpleza que aparecen como protagonistas de estos... fenómenos. ¿Vos le encontrás algún patrón? O tal vez seguimos hablando de estado de conciencia, no sé. Bueno, quizá ese sea el patrón. Porque, perdón, pero por ejemplo, ¿sabes con qué se me relaciona mucho ahora y me aparece? Con muchas personas que, por ejemplo, han declarado y han sido avaladas después, por ejemplo, con visiones de la Virgen María o alguna cuestión más mística. Muchas veces esas personas son gente sencilla. Gente sencilla. Sí. Algunos tienen la teoría de que esa sencillez también trae aparejada cierta, a ver cómo decirlo y que no se ofenda a nadie, personas buenas. Claro. Simples, buenas, saben a trabajar, están con su familia, no tienen egoísmo, personas buenas. Hay muchos de ese tipo de personas que han tenido un evento o un avistamiento o un encuentro o lo que sea, que no lo esperaban, no lo necesitaban, por lo menos que sepamos, no lo necesitaban, no lo estaban buscando y simplemente sucede. Como el caso de Juan Pérez en Venado Tuerto, creo que no hay nadie más bueno que Juan Pérez. Carlos Díaz también, un tipo re sencillo. Hay ahí un patrón. Hay un patrón ahí con esos eventos que resultan ser beneficiosos en algún punto. Quizá en el momento para el testigo no es beneficioso porque uno enfrentarse a algo que no sabe lo que es genera cierto estrés y cierto trauma, pero con el tiempo estos dos que citamos, ambos se han dado cuenta que ha sido beneficioso y que han de alguna manera crecido como personas. Después están los otros que sí, ya son encuentros que tienen que ver con pilotos, sobre todo pilotos de guerra y demás. Y también el fenómeno allí se manifiesta diferente. Ya no es un encuentro, sino que es simplemente un avistaje de luz y demás. Pero con la gente sencilla suelen ocurrir más encuentros que avistajes, que avistamientos de una luz en el cielo que pasó rápidamente. Tiene que haber allí un patrón. Lo que pasa es que es un abanico tan grande que no sabes para dónde salir a investigar. Pero hay un patrón con eso.
Y eso, más que nada en el tema de los avistajes, ¿vos también descartás la casualidad? ¿O el avistaje, la sorpresa, en el sentido que fue sorprendido el fenómeno por el que lo está viendo? Yo no creo que sea el fenómeno sorprendido. Si tengo que pensar que es un fenómeno que va más allá de nuestro entendimiento, medio como que lo relaciono con algo, si se quiere, superior, por lo menos Claro. tecnológicamente y demás. Sí. Con lo cual, pensar que, justo se manifestaron y nosotros los vimos, me parece raro. Yo creo que hay una intención, que no sé cuál es, pero hay una intención de, acá estamos, Claro. y de aparecer en ciertos momentos. Mucha gente que no esperaba un avistamiento lo ha tenido y le ha cambiado la vida. No sé si radicalmente, pero le ha dado una forma de ver la vida diferente. Hay muchos casos, una visión más espiritual, más contemplativa del otro, más respetuosa de la naturaleza. Suele suceder que los avistamientos para los testigos a lo largo del tiempo los llevan para ese lado, ¿no? Como que hubiera una elevación, si se quiere, Sí. de conciencia un poquito más. Pero no sé, no, yo creo que hoy en día cualquiera que diga esto es así dentro del fenómeno está o muy involucrado con sus creencias o no se está mintiendo por otro motivo. Pero nadie hoy puede decir esto es así. Nadie puede decir vienen de allá, vienen de acá, se mueven así o se mueven allá. Porque Claro. el abanico es enorme y no, lamentablemente hay muchas cosas que no se pueden comprobar. Pero sí es interesante lo de los testimonios y los encuentros. Es interesante desde eso. A mí siempre me gustó saber, más allá del evento, qué pasó después con el testigo. Porque los cambios se ven a lo largo de los años después del evento principal. Juan Pérez, que lo nombrábamos hace un ratito, Sí. teniendo 12 años en Venado Tuerto, sale muy temprano a la mañana con su caballo a buscar los animales. Él vivía con su padre que criaban animales y se encuentra un gran banco de niebla que lo traspasa y se encuentra con lo que él describe como una nave de unos 20 metros. Ve que tiene una escalerilla, la nave, ata su caballo a la escalerilla. Genial. Y sube. O sea, ¿no? La simpleza de un pibe de 12 años que dice, ¿qué es esto? Vamos a ver qué es esto. Se encuentra, bueno, adentro con dos seres. Uno aparentemente estaba cortando carne, el otro estaba atrás de una especie de mampara de vidrio que él no veía, pero que no podía avanzar. Bueno, finalmente sale, baja y se va. Bueno, hay un evento ahí que él ve un guante, se lo lleva. Y cuando... ¿Hubo comunicación ahí? No, No. ahí no. Él se lleva el guante y mientras uno escucha el relato principal dice, bueno, buenísimo, tenemos un guante Claro. como... No. Él se sube al caballo, empieza a galopar, una luz lo sigue, le saca ese guante y ese guante, bueno, vuelve a donde debería estar, que sería en la nave seguramente. Bueno, y allí se termina el evento en sí. Pero lo interesante vino después. Vino, bueno, para él fue un trauma en ese momento, sí, difícil de digerir, un pibe muy simple viviendo en el medio del campo, encontrarse con esto, el periodismo, los investigadores, bueno. Años después, muchos años después, él le logra dar un cierre y tiene que ver un poco con esto del crecimiento espiritual. Él empieza a desarrollar de otra manera en la vida, empieza a entender y a reconocer sus orígenes, que él era descendiente guaraní, y a vincularse con esa comunidad y a ver las cosas de otra manera, una comunidad que, dicho sea de paso, interactúa con el fenómeno de una manera natural. Como podría ser nosotros yendo a la panadería a comprar pan. O sea, claro. No se pregunta qué es, por qué están acá, cómo los puedo investigar, simplemente están, viven allí. Es un fenómeno más eurocéntrico esto de verlo exactamente. Y como conviven extraño, directamente, claro, y no se preguntan nada. Bueno, y para él el cambio vino después, a lo largo de los años. Entonces, y para Carlos Díaz lo mismo. El evento fue extraordinario desde el punto de vista del relato. Carlos Díaz es el que desaparece. Carlos Díaz desaparece, en realidad viene de trabajar 3:45 de la mañana, se toma el colectivo, él trabajaba de mozo, se toma el colectivo, va hacia su casa, estaba acompañado por 2 muchachos más que eran de la industria del ferrocarril y se abalanza una luz hacia ellos. Él dice ver como 3 figuras humanas, o por lo menos antropomórficamente parecidos a nosotros, y a partir de allí, 14 minutos después, él aparece en Retiro, o sea, desde Bahía Blanca hasta Retiro, que debe haber unos 700 y pico de kilómetros, sí, aparece en Retiro, 14 minutos después, en el jardín de una casa,
con 2 perros. Siempre relata que le contaron después que los 2 perros que había en esa casa eran esos perros que, viste, te asomás a la reja y te dejan... Sí. Bueno, los 2 perros estaban tranquilos Uf. al ladito de él, que estaba en el piso. Él estaba con su bolso, con el diario de la mañana que había comprado, y el propietario de la casa avisó a la policía lo lleva hasta el hospital ferroviario, que ya no está, pero que estaba allí al fondo en Retiro, y por suerte quedó la historia clínica con su ingreso y demás. Lo encuentran prácticamente casi normal, a excepción de que le faltaban algunos mechones de pelo en el cuero cabelludo y en el pecho. Fuera de eso estaba todo normal. Pero él siempre dice, lo que vino como beneficio vino después. ¿De qué manera? Afrontar la vida de otra manera, darse cuenta que estamos acá para disfrutar la vida, no hacerse problema cuando no hay problemas para hacerse problemas, sí cuando corresponde, pero no por cualquier cosa. Y bueno, se tomó la vida de otra manera, digamos que la pasa mejor, si se quiere. Claro. Y eso coincide con muchos testigos. Muchos testigos pasa el evento, pasa el trauma inicial, por eso muchos se quedan con solamente ese trauma y dicen, bueno, el fenómeno es violento. Bueno, es violento porque nos pasa algo que no sabemos manejarlo cómo. Pero a lo largo de los años, yo creo que hay un beneficio, por lo menos en la mayoría, no sé si en todos. Esto fue en la década del 70. Esto fue en el 75, el 5 de enero del 75. Y él dice que nunca se enfermó. A partir de allí, él casi no ha tenido enfermedades. Hoy tiene 70 y pico de años y no prácticamente nada. Wow. Y sigue manteniendo, porque esto le pasó cuando él tenía 28, sigue manteniendo, yo lo conocí hace 3 años creo, esa cosa de la gente del interior, bonachón, tranquilo, cero subido arriba de un escalón, o sea, nada, es... Me parece que está muy bueno que hayan incorporado la hipótesis de los estados de conciencia. Me parece un avance en la investigación. No como hipótesis única. No. Lo que está bueno es, vamos por acá, y también vamos por acá, y también vamos por acá. Sí. Ahora, ahí se desprende algo que tiene como, me parece que es toda otra lista y todo un temón. En el caso de este último de Díaz, ha tenido mucha documentación oficial, porque él fue denunciado, intervino la policía, fue a un hospital. Digo, ¿qué ocurre después con esa investigación, con esos datos oficiales que quedan registrados? Nada, absolutamente nada. No, desde lo oficial, nada. Lo oficial. Para nosotros es un avance en decir, bueno, esto aparentemente sucedió porque hay una bala, hay un documento. Desde lo oficial, nada. Lamentablemente, acá en el país no tenemos una comisión o algo oficial que se dedique a ver qué sucede en los cielos. Lo que tenemos es un centro que hoy se llama Centro de Información Aeroespacial, que no tiene como objetivo primario el investigar estas cosas, sino que su objetivo es capacitar a la Fuerza Aérea, sobre todo sobre cuestiones que tienen que ver con el aeroespacio. Ese es su objetivo principal. Pero como objetivo secundario, sí tiene el informarle a la población, a la ciudadanía, de qué cosas se está viendo en el cielo y que le parecen anómalas. Para ello, nosotros, cualquiera, puede enviar fotografías o videos. Si no se tiene fotografía o no se tiene video, lamentablemente, por el tipo de metodología que utiliza este centro, que se llama CIAE, en sus siglas, no los analiza. Así que ese es un tema, ¿no? Está medio desfasado con lo que es la tendencia mundial de fotografía y video, buenísimo si hay. Y después el testimonio. Claro. Pero bueno, en este caso es fotografía o video, si no se analiza. Y lo que sucede es que hoy estamos rodeados de 12.000 satélites en el aire, drones por todos lados, que ya se han hecho común. Hoy un dron lo compramos en la juguetería de la esquina. Sí. Entonces la mayoría de las cosas que la gente fotografía en el aire, sí, efectivamente son aviones, son drones, son Starlinks, son reflejos. Eso nadie lo duda. O sea, todos los informes que año a año el CIAE nos entrega, más o menos en marzo, nos entrega los 20, 30 casos del año anterior, son realmente lo que dicen. Porque sí, son pájaros, son insectos, son Starlink, aviones y drones. El tema es que no analiza a los otros. Claro. Entonces, y yo muchas veces, yo utilicé mucho la ley de acceso a la información pública, acá en nuestro país, que los que entienden dicen que está buenísima y es todo un avance, comparada inclusive con la de Estados Unidos, es mucho mejor, en cuanto a que vos pedís información pública sobre cualquier actividad que realice el Estado y te tienen que informar en 15 días hábiles.
Si hubiera memos, formularios, conclusiones, cualquier tipo de información escrita que pueda haber, vos tenés el derecho a que te la entreguen, siempre y cuando no interfiera con la seguridad nacional, Claro. la seguridad financiera del país, etcétera, etcétera. Es lógico. Entonces, pregunté mucho sobre el funcionamiento del CIA y ahí descubrimos que tiene una metodología que está un poco medio setentosa, digamos. Claro. Que es un problema. Y después el otro problema que está es que al no estar bien definido una metodología moderna y demás, me parece que estamos dejando pasar cualquier cosa por arriba de nuestros cielos y no sabemos qué es, porque en última instancia, como hace Estados Unidos, el fenómeno, más allá de extraterrestres, viajeros del tiempo, etcétera, etcétera, es una invasión al espacio aéreo. Es una cuestión de seguridad nacional. Ellos lo toman así. Claro. Y nosotros, si creemos que no es un fenómeno anómalo en cuanto a extraterrestres y demás, también deberíamos tomarlo así. Porque no deja de ser una invasión a nuestro espacio aéreo, un avión espía, un dron espía, hasta un avión ilegal que apaga su transponder, que es Claro. el aparato que lleva para que los localicen los radares y demás, y no le damos importancia. Me parece que es interesante, o sea, si queremos crecer un poco como país y ponernos a la par del resto, hoy Francia utiliza eso. Esto es un tema de seguridad nacional, Estados Unidos lo mismo. Hay un montón de países que lo hacen. Nosotros estamos muy lejos todavía, pero... O sea, está más cerca de la negligencia que de decisiones geopolíticas. Sí, porque inclusive el CIA no tiene una política o una visión oficial sobre el fenómeno que venga de arriba, que venga del Ministerio de Defensa, por ejemplo. Claro. Es simplemente la visión del director, es el mismo director desde el 2011 hasta hoy. Y si el director tiene un prejuicio con el tema OVNI y piensa que en realidad somos todos loquitos que andamos buscando enanitos verdes, pues bien, esa es la visión que hoy tiene el CIA. Y con una visión así no vas a avanzar. Es lo mismo que un científico quiera investigar algo y ya meta dentro de su hipótesis todos sus prejuicios. Bueno, no va a llegar a nada, pues se supone que para investigar debes ir más o menos por el camino del medio e ir comprobando las cosas que te acercan a un lado o a otro. Pero bueno, es lo que tenemos. Claro. Bueno, recientemente, como contrapartida a eso, estuvo el anuncio de Donald Trump que dice que va a desclasificar los archivos y demás. Sobre eso te quería consultar si vos creés que van a desclasificar efectivamente, y se me desprende la segunda pregunta, es que si vos creés que van a desclasificar, si van a desclasificar todo o en qué sentido. Sí. Si va a ser una desclasificación honesta. Digo, sí. Hay que reconocer a los norteamericanos que ellos después de un tiempo hablan de todo, pero no sé... después de un tiempo hablan de todo y tienen otra cosa buena, que es guardan todo. Guardan todo. Guardan todo. Nosotros no guardamos. No. Cuando yo pregunté justo al CIA, ¿qué pasa si yo hago una denuncia con un testimonio que no tiene foto o video? Y me respondieron, ese documento que yo puedo mandar por correo no tiene calidad de documento como denuncia. Entonces no se guarda porque no hay obligación de guardarla. Como no es una denuncia, no hay obligación de guardarla porque no se ajusta a video o foto. Claro. ¿Y qué se hace? Se enciende la trituradora y... Chao, nunca existió. Los americanos guardan todo. Entonces, el tema de acceso a la información, ahí hay cosas para ir a revisar porque te puedes encontrar con documentos de 1960 guardados, firmados, sellados, ¿no? Yo creo que lo de Trump ha sido, por un lado, mucha presión pública, mucha presión de los ciudadanos, porque también hay que reconocer que el ciudadano norteamericano tiene esta cosa de el gobierno trabaja con mis impuestos, yo pago los impuestos, yo quiero respuestas, es muy exigente con eso. Sí. Acá por ahí sabemos que el gobierno se maneja con impuestos, pero casi que no lo notamos, ¿no? Entonces hubo mucha presión pública por un lado y esa presión pública venía porque el tema fenómeno se instaló entre los dos partidos mayoritarios del Congreso, tanto diputados como senadores, demócratas o progresistas. Se instaló mucho allí, están trabajando los dos partidos tratando de desclasificar, en realidad no tratando de desclasificar, pidiendo al gobierno central que desclasifique, porque hay muchos indicios de que hay muchas cosas guardadas. Y hay muchos testimonios que se han dado inclusive adentro de la Cámara de Senadores y de Diputados sobre testigos que dicen yo trabajé para el gobierno, formé parte de una agrupación, tuve acceso a esto, está todo guardado. Entonces,
La presión nace desde el lado de senadores y diputados, representantes, se traslada un poco a la ciudadanía también empieza a hacer presión y yo creo que Trump se vio un poco acorralado por esta presión y dijo, bueno, porque las palabras fueron esas, bueno, veo que hay mucho interés en esto, voy a ordenar una desclasificación. Esa desclasificación no creo que vaya a ser 100% ni de casualidad porque hay muchos intereses en juego. Claro. Y eso implica que no va a salir todo a la luz. Lo que quizás salga, algunos dicen, bueno, puede haber una desclasificación baja, media o alta. Alta yo la descartaría totalmente. Puede haber una baja o una media, como un reconocimiento de que sí, que ciertas agrupaciones, ciertos organismos han trabajado sobre materiales recuperados, que hay indicios. Yo creo que más de eso no va a suceder, pero no va a haber un Donald Trump en el atril diciendo estamos siendo visitados por civilizaciones extraterrestres en nuestra Tierra. Eso no va a suceder. ¿Y vos crees que...? Precisamente por el tema de los intereses. Hay mucho dinero por medio. Sí. Porque tiene una forma de trabajar el gobierno que es muy interesante. Cuando el gobierno recupera algún tipo de material, lo que hace es, no se lo queda, lo terceriza. Se lo da a privados. Y le dice, mira, encontré esto, cero dato. Encontré esto. Fíjate para qué sirve, cómo se usa, cómo lo podemos replicar. Puede ser un resto... Un resto de un material caído. Okay. Y fíjate qué puedes hacer con esto. Y esa gente que trabaja en eso son privados, no son del Estado, son contratistas. Con lo cual, por ejemplo, las leyes de acceso a la información pública de Estados Unidos no lo tienen incorporado los contratistas. Entonces es una forma también de decir, yo no tengo nada, que es verdad, no tengo nada porque ya se lo di a otro. Esos desarrollos que se hacen suelen terminar en patentes, muchas veces. Patentes industriales, ingeniería y demás. Y eso implica mucha plata, claro, mucho dinero. Entonces juegan muchas cosas en una desclasificación total. Otra cosa que juega mucho, yo a veces estoy de acuerdo y a veces no, pero es el shock ontológico que podría producir un gobierno diciendo sí, estamos siendo visitados por extraterrestres que conviven con nosotros desde hace 50, 60 años. Hay mucha gente que eso sería un shock difícil de procesar. Claro. Mucha gente es muy religiosa. Hay que ver cómo le pega el tema de que haya otra civilización distinta a la nuestra, que supuestamente la nuestra fue creada por Dios, y si esa civilización, entonces también. Entonces hay un choque allí. Y no todos tenemos la misma cultura y el mismo nivel de religión que otros. Hay mucho fanatismo también, así que habría que ver. Son varias cosas que a mí me hacen pensar que la desclasificación va a ser un poquito más tibia, por lo menos. Claro. Puede llegar a abrir la puerta a que se empiecen a tomar con seriedad en otros países, tal vez. Eso, y puede abrir la puerta a otra cosa que me parece muy interesante, que es, ok, hay un reconocimiento de que hay ciertos materiales caídos y demás, abrémosle la puerta a los científicos. Claro. Para ver qué podemos hacer ahí y qué podemos sacar en limpio de eso, que sea un beneficio en cuanto a la humanidad. Hoy la Tierra básicamente tiene un problema que es el medio ambiente, es la energía. Seguimos sacando energía del petróleo y solamente del petróleo prácticamente. El tema de acceder a algo que nos supera en tecnología, supuestamente, estaría indicando que tiene otra forma de manejar la energía. Claro. Y eso sería un avance para nosotros, tratar de un poco empezar a dejar el petróleo para usar otro tipo de energía más limpia, sobre todo, que no afecte tanto al medio ambiente. Entonces, estaría bueno abrir eso a la ciencia, ¿no? A las academias y demás, para tratar de sacar algo que nos sirva a nosotros como humanidad. Claro. Wow. Ustedes los investigadores están organizados o van tratando de organizarse. Ahora en mayo hay un congreso que se hace todos los años. El 10º ya. El 10º. En Entre Ríos, en Victoria. Y también tiene una organización a nivel latinoamericano, ¿no? ¿Cómo están...? Hay varias organizaciones. Acá en el país tenemos, por un lado, Sephora. Sephora tiene ámbito dentro del país porque en realidad Sephora no investiga casos OVNI. No está en el tema de la investigación. Lo que es una comisión de estudio del fenómeno OVNI de la República Argentina que su objetivo es pedirle al gobierno, cada vez que encontramos indicios de que algo podría haber,
pedirle al gobierno que desclasifique esa información. Así logramos, por ejemplo, en el 2020, la desclasificación del caso Bariloche, con toda la entrega de todo, absolutamente todo el material que tenían guardado. Esa es la actividad de SEFORA. Después, más en el ámbito latinoamericano, tenemos ALAS, que es América Latina por Aeroespacios Seguros, que es un poco el tratar de ver el fenómeno, de llevarlo al tema de la seguridad aérea. ¿Por qué? Porque hoy tenemos un gran problema entre los pilotos, y es que muchas veces se encuentran con cosas extrañas en el aire, desde luces que se le vienen contra el avión. Claro. Y lamentablemente, si ese piloto llega al aeropuerto y va hasta la oficina de la aerolínea a denunciar esto, lo primero que le dicen es, bueno, tomate 4 o 5 días, andate a ver al psicólogo, y es un tema para el piloto. Claro, ahí te lo pensás 20 veces, porque te sentás contra tu trabajo. Lo pensás 20 veces y después ¿qué haces? No, lo denuncias no lo y listo. Entonces, lo que estamos tratando de hacer es que se acepte esto como un evento habitual en el aire y que los pilotos tengan, cuando tienen que denunciar algo, un formulario estandarizado, no haya bullying en cuanto hacen estas denuncias y demás. Por ejemplo, en el año, creo que fue en el 18, o fue antes, bueno, puede ser el 18, no, 2011, perdón. 2011, apenas se creó el CIAE, un piloto llamado Pablo Ducó, que pertenece a ALAS, que es justamente el director, iba volando desde Buenos Aires hasta Tierra del Fuego, estaba por la mitad de la Patagonia, volando a 912 kilómetros por hora. En un vuelo privado. Un vuelo privado. Se le viene una luz en diagonal, se le pone arriba del avión, lo acompaña un tramo y después se va para el otro lado. Entonces, él agarró, llegó a Buenos Aires y hizo la denuncia en el CIAE. Obviamente no tenía foto y video, pero tiene una descripción del tema, un gráfico, bueno, como todo piloto, ¿no? Tiene esta forma de orientarse en el espacio y tiene todo denunciado, y sin embargo esa denuncia pasó a destrucción. Pero alguien, antes de destruirla, le sacó fotos y quedó guardada como 15 años. ¿Esa denuncia dónde la hizo? Perdón, cuando llegó, aterrizó. En el CIAE. En el CIAE. Cuando vuelve a Buenos Aires, la hace en el CIAE. Y alguien, por suerte, antes de destruirla, le sacó foto, pasó a destrucción, no quedó guardada porque no era un documento del Estado, simplemente porque no tenía foto y video. Pero bueno, alguien pudo sacarle foto y está la carátula de la denuncia y toda la denuncia. Entonces, es re habitual esta cosa de que el piloto vea cosas raras. A veces son cosas que podrían llegar a provocar algún tipo de accidente, a veces dependemos de la habilidad y la capacidad del piloto, pero sea como sea, es algo que está interfiriendo en un vuelo. Y ese vuelo lleva gente, lleva pilotos, tripulación, a veces pasajeros. Claro. Entonces es interesante tratar el tema como una cuestión de seguridad y que no haya bullying sobre los pilotos y que estén cómodos en decir lo que pasó, lo que no pasó, y que alguien después haga algo con eso. Claro. ¿Sí? Que sería lo interesante. ¿Vos crees que no se hace algo con eso precisamente por una decisión política homogénea, o es nada más una cuestión hasta personal de los que les toca intervenir? Yo creo que es personal. Okay. Por un lado, no veo una decisión política de ocuparse del tema, y siempre digo lo mismo. Vivimos en un país con tantas aristas por solucionar, que a veces alguien puede pensar que esto es simplemente una tontería y que no vamos a poner recursos y tiempo en ver esto. Pero cuando se entiende la magnitud del fenómeno, ahí son los países que sí actúan sobre esto. Y creo que hoy por hoy acá en el país es simplemente la decisión de una persona, que es prácticamente el CIAE, porque el CIAE hoy es el único lugar que hay donde vos podés llegar a hacer una denuncia de este tipo. No hay absolutamente otra cosa. Y si quien está a cargo arranca ya con un prejuicio de que esto es todo mentira, es todo falso, son confusiones de la gente, bueno, a partir de allí no vas a llegar absolutamente a nada. Claro. Quizá en algún momento se pueda reformular ese centro, se pueda adoptar otra metodología de trabajo, por lo menos más encauzada a acá hay algo y es una cuestión de seguridad aérea. Es soberanía nuestra. Bueno, por lo menos que vaya por ese lado. Claro, claro. Y las denuncias o las declaraciones que han habido, se han popularizado muchísimo, de los famosos hombres de negro.
Los hombres de negro es interesante, es casi es como un mito dentro del fenómeno, pero sí hay testimonios que básicamente en Estados Unidos nace esto. Sí. Cuando había gente que denunciaba que había pasado algo en el cielo y el gobierno, no el gobierno central de Estados Unidos, porque normalmente estas cosas se manejan con agrupaciones que están como trabajando como por debajo del Estado oficial, se le dice el Estado oculto. Lo que hacen es, hay que bajarle el tenor a esto, que esto no salga mucho a la luz. Entonces lo que sucedía era muchas veces que alguien hacía una denuncia, salían los medios, se llenaba la casa de reporteros, que vio, que no vio, claro, etcétera, etcétera, y a los 2 o 3 días alguien tocaba timbre en el domicilio del testigo y le decía, bajemos el tono, no hable más de esto. Muchas veces si ese testigo era militar, le decía, estás poniendo en riesgo tu jubilación, te pueden sacar la jubilación, te vas a quedar sin jubilación. A eso se le llamaba hombres de negro. ¿Por qué? Pues siempre aparecían de traje y corbata y de negro, tratando de que el testigo baje un poquito. Bueno, basta, no hable más del tema, esto es toda una pavada, es un riesgo para usted. Ese era el trabajo del hombre de negro. Claro. Y aparece en películas y en todos lados, ¿no? Un personaje buenísimo. Sí. Las últimas preguntas que te quiero hacer. Vos me nombrabas antes, me mencionabas la desclasificación que se hizo del caso Bariloche. Sí. ¿Hubo algún material especialmente valioso que encontraron en esa desclasificación? Sí, la desgrabación de la torre de control. La comunicación entre Jorge Polanco, que era el comandante que iba a bordo de las Aerolíneas Argentinas, que iba adelante, digamos, porque atrás venía otro avión, y la torre de control. ¿Por qué? Porque en la desgrabación vos podés sacar los horarios. Claro. Y en esos horarios vos podés compararlo con, por ejemplo, los 2 cortes de luz que hubo en la ciudad y en el aeropuerto. Entonces ahí empezás a tener otros datos que te permiten ver si hay coincidencia entre, por ejemplo, bueno, encarando el aterrizaje y a ver si se comunica que la luz se cortó antes o después y si coincide con el parte de la empresa de luz de la ciudad sobre el corte de luz. Ahí empezás a sacar un montón de datos. Ese fue uno. Otro fue, bueno, el croquis que realizó Sipusac respecto a cuáles habían sido los movimientos. Ese es el avión que venía atrás, que cuando aterriza atrás. Le hacen... Aerolíneas Argentinas, ¿no? Venía adelante y atrás venía Gendarmería, atrás y un poco más arriba. Okay. Y él ve todo desde allí. Después también muy interesante cómo lo relata Sipusac, sin ser el testigo principal. Claro. Él ve desde arriba, como desde una platea, todo el movimiento de la luz, que se le pone en costado, que después va adelante, que después desaparece, pero cuando Polanco hace una maniobra, la luz le vuelve a aparecer adelante. Bueno, todo ese tipo de detalles está muy bien relatado. Y sobre todo ver, primero que la desclasificación, y cuando uno pide material, es un derecho que tiene el ciudadano, porque está escrito así en la ley. Y después que hay muchos de estos detalles finos que salen de cosas que a veces no se le presta atención. Entonces, entre todo ese informe y toda esa clasificación, uno puede empezar a trabajar sobre cosas que no se han trabajado, como por ejemplo testimonios de otras personas, hasta el manual del farol, que supuestamente había sido el que había originado todo el avistamiento, y que Polanco se confunde un haz de luz con un ovni. O sea, pequeños detalles que uno puede ir sacando. Claro, que arrojó que el farol no tenía esa potencia, por ejemplo. Claro, nosotros cuando con Fénix 4 investigamos el caso, no investigamos el caso, en realidad investigamos la hipótesis de que el farol había sido el que había provocado el avistamiento. El farol de un boliche era. El farol de un boliche que se llama Rocket. Lo que encontramos es que este farol de fabricación italiana, logramos encontrar el manual. Y entonces en el manual hay un dato muy, muy interesante e importantísimo, que es el alcance del farol. El farol tiene un alcance de 8 a 10 kilómetros en condiciones óptimas en cuanto a la atmósfera. Okay. Y el tema que sucede es que Polanco empieza a denunciar que tiene una luz al costado de su avión, del lado derecho, a más de 14, 15 y hasta 23 kilómetros. Claro. Con lo cual, a 20 kilómetros yo no puedo llegar con un farol que tiene un alcance máximo de 10 kilómetros y que el manual dice 10 kilómetros. Normalmente cuando el manual dice 10 kilómetros, porque llega a 7. Sí, sí. De hecho, entonces... El farol está en el centro de Bariloche, Polanco yendo al aeropuerto. Yendo al aeropuerto, está iniciando la maniobra de aterrizaje cuando ve que un objeto se pone de su lado derecho. Él lo describe como un objeto luminoso
pulsante, color ámbar, con colores verdes a los costados y como que tenía una latencia, ¿no? A partir de allí lo que hace es desestimar el aterrizaje. En ese momento se corta la luz, porque el tema es que el corte de luz fue después que aparece la luz a su derecha. Claro. Pero según el informe oficial, primero se corta la luz, después se enciende farol y después Polanco lo ve. O sea, hay un tema de horarios allí que no coinciden. Más allá de eso, vamos a suponer que fue un error de todos, el farol no puede alcanzar 20 kilómetros de distancia. Punto 1. Segundo punto, donde estaba ubicado el farol es en el local Rocket, que está como construido hacia adentro de la línea de la vereda, hacia adentro, y tiene una pared de costado, que es el inmueble que tiene al lado, que es también otro boliche llamado Genux, con lo cual no podría apuntar hacia el aeropuerto, porque desde la vereda de Rocket y en línea recta llegamos más o menos hasta el aeropuerto, pero no hacia atrás, porque ya tengo una pared. Una pared, claro. Así que ahí ya había dos cosas que no coincidían. Y después algunas de estas cosas, cuando uno se pone a investigar más profundamente, llega también por otros lados. Por ejemplo, tenemos un audio de quien supuestamente manejó ese farol, que dice que se corta la luz, se enciende el generador, lo prende y demás, y dice en un momento lo enfoco hacia la costa de enfrente al lago Nahuel Huapi, creo que es la isla Victoria, creo, y me encuentro con que apenas se veía. Entonces tomamos la distancia desde Rocket hacia la costa de enfrente del lago El Huapi y nos damos cuenta que hay 7.5 kilómetros. Con lo cual estaba más o menos dentro del rango que decía el manual. Con lo cual ese farol no fue el causante de lo que vio Polanco. Además Polanco, que en aquel momento tenía 10.000 horas de vuelo, que estaba súper entrenado, que era el comandante número 1 de Aerolíneas Argentinas, confundir una luz en el cielo reflejada en una capa de nubes de un haz de luz que viene de la ciudad y que él no se haya dado cuenta, era rarísimo. Debe haber aterrizado 20 veces en Bariloche, además. Mínimo. Entonces, bueno, realiza una maniobra que se llama de escape, es decir, aborta el aterrizaje, vuelve a tomar otra vez posición y finalmente aterriza. A todo esto, el año pasado encontramos, no me acuerdo cómo lo encontramos, pero dimos con una pasajera del avión, que en aquel momento tenía 17 años y venía de un viaje con los padres de Buenos Aires. Y mientras ella estaba sentada, porque el avión venía con poca gente, del lado derecho, estaba mirando por la ventanilla, los padres estaban del lado izquierdo, y ella dice, veo un objeto al lado del ala, que también lo describe como que la tía, y le dice a los padres, papá, mira, y los papás le dijeron, dale, ponete el cinturón que vamos a aterrizar. O sea que hay un testimonio de una pasajera, porque siempre se dijo qué pasó con todo el pasaje que iba de ese lado de la ventanilla que no vio nada. Algunos dicen que sí, que hay alguna filmación por allí perdida, que ella no era con celular, era alguien que tenía una cámara. En el 95 no estábamos todos con un celular en los bolsillos. Y también otra cosa rara es que casi todo el pasaje de esa noche era gente que tenía que ver con desarrollos de energía nuclear. Estaban viajando a Bariloche por un tema de un congreso que había sobre energía nuclear. Y algunos dicen, bueno, hay gente que si pasó algo no te lo van a contar, porque después esta cosa del bullying, de los chistes graciosos por haber visto algo. Bueno, pero es interesante tratar de afrontar, de abarcar el fenómeno desde lo único que tenemos a la mano, que es la ciencia, que no va a alcanzar, pero nos da un campo por lo menos bastante grande de acción y de ver cosas indirectamente que podrían llevarnos a algún tipo de conclusión, porque lamentablemente por los años que pasaron, el caso Bariloche, no vamos a poder saber qué fue realmente, pero sí podemos saber qué no fue. Claro. Un farol no puede ser. ¿Qué fue? No sé, pero un farol seguro que no. Hay algo que muchas veces se dice en redes, más que nada sobre el fenómeno ovni, como para desestimarlo, es, bueno, nunca hay una cámara lista, nunca hay un celular, nunca se puede filmar, o si se filma, nunca es clara la imagen. Eso en realidad tiene una explicación, y quisiera escucharla de tu parte. A ver, la característica principal del fenómeno es que se escabulle. No es que salimos hoy a la noche y subimos a la terraza y vemos 4 ovnis. No sucede así. Son muy pocos los casos donde uno puede tener ese famoso 2 o 3%, un avistamiento y que descartando todo quede realmente sin explicación. Así que no es tan habitual verlo. Esa es una. La otra es
que sucede todo muy rápido. Todos los avistamientos Claro. duran 2 o 3 segundos. Y a menos que uno esté con un trípode puesto, con una cámara, enfocando a un lugar y justo pasa algo en esa zona de enfoque, quizá uno pueda tener una mejor filmación. Hay algunas que no son lo óptimo, pero sobre todo las que vienen del gobierno de Estados Unidos, que están hechas con equipos que llevan los aviones y demás, suelen ser filmaciones que están bastante bien. Muchas veces están en blanco y negro o en un tono verdoso, porque están hechas con cámaras térmicas y demás. Pero hay muchas filmaciones bastante decentes. No es sencillo, es como que yo salgo hoy a la noche, ayer hubo luna llena, perfecto, hoy va a haber otra vez, así que salgo y trato de hacer una foto en 5 segundos de la luna. O sea, hago así, enfoco, saco, no va a salir bien la foto, no va a salir bien. Sale. Aunque esté re nítida la luna, no va a salir bien. Claro. Es un tema ese, pero bueno, hay muchas formas de estudiar el fenómeno más allá de una fotografía. Y si la gente se quiere contactar con vos o con Fénix 4 o para denunciar o trasladarte algún tema para investigar, ¿cómo Tenemos puede ser? las redes @investigaciones Fénix 4, todo junto obviamente, en Instagram y Facebook. Y si no, @Pablo Eduardo Álvarez en Instagram, más que nada en Instagram, pues soy joven, entonces uso Instagram. El Facebook lo dejé. Pero @Pablo Eduardo Álvarez o @investigaciones Fénix 4. Bueno, gracias por venirte. Tendría 5 horas más, pero bueno, Hay tantas cosas hay por las que 2 charlar. millones de cosas. Sí, haremos otra. Buenísimo, muchísimas gracias. Gracias. Gracias a vos.